Hola querido profesor, compañeros y cualquier otra persona que pueda ver este video en YouTube. El objetivo de este video es presentar a la parte que tiene que ver de la clase sincrónica sobre la introducción de los libros históricos del Antiguo Testamento. En estas 5 diapositivas quiero presentar el marco literario y teológico de estos libros importantes que son Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Crónicas, de Reyes y luego de Crónicas. Aunque no los mencione todos, pero más o menos esta es una introducción literaria teológica al respecto. En primer lugar, vemos o aprendí en lo que estudié que los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes tienen rasgos literarios y teológicos comunes que nos inducen a suponer que forman una obra homogénea redactada por personas pertenecientes al mismo grupo o escuela. Es decir, que quienes escribieron estos libros son personas que tenían una misma visión, un mismo sentir de lo que estaban escribiendo, y estos libros tienen cierta comunidad entre ellos, es decir, son una continuidad de la narrativa del pueblo de Dios. Dice aquí también que los mismos rasgos que aparecen en el código deuteronómico se ven también en estos libros. Así que se piensa que buena parte del Deuteronomio pudo ser compuesta como una introducción a la historia de Israel en la tierra prometida. Esto es el último libro del Pentateuco, pudo haber sido compuesto a manera de introducción para lo que seguía después en la historia del pueblo de Dios. El conjunto de esta historia, continúa diciendo esta fuente que investigué, terminada de escribir algo después de la cautividad de Babilonia, tenía por finalidad, por tanto, explicar el porqué del destierro, de la pérdida de la tierra prometida. La respuesta que da a esta historia el deuteronomista es que el destierro no es imputable a Dios, sino al pueblo mismo. Es decir, que Dios había prometido la tierra de Canaán a los hijos de Israel, pero habían ciertas condiciones que ellos tenían que cumplir. Ellos tenían que ser fiel a Dios, porque Dios, antes de que entraran a la tierra prometida, en el mismo Deuteronomio, Moisés les dijo: he aquí pongo delante de vosotros bendición y maldición, pero escojan la bendición. Sin embargo, en la historia de los reyes, una vez que ya el pueblo se había asentado, vemos tristemente que el pueblo se apartó una y otra vez de lo que Dios le había dicho, y por eso, por tanto, vino el castigo de Dios. Y por eso, entonces, no se puede atribuir a Dios la culpa de que el pueblo perdiera la tierra prometida, sino que el pueblo mismo es responsable por los pecados que cometió y por el severo castigo que recibió. Con ello, continúa diciendo aquí, los autores sagrados recuerdan al pueblo de Israel en aquel tiempo, en aquel entonces, que si quiere poseer la tierra debe cumplir las leyes y normas entregadas por Dios a Moisés. Además, también señalan que Dios no ha faltado nunca a su promesa, sino que la ha ido renovando según las circunstancias. Y por eso el pueblo de Israel todavía en el día de hoy entiende que la tierra le pertenece, a pesar de que han sido expulsados de ella en varias ocasiones. También los autores de estos libros siguen fuentes diversas. El documento inspirador, según la fuente que analicé, pudo haber sido una redacción de la ley hecha por personas provenientes del Reino del Norte después de su desaparición tras la caída de Samaria. Sabemos que el reino de Israel, luego del rey David, se dividió en dos partes. Al norte quedó el reino del norte, cuya capital era Samaria, y al sur estaba el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Samaria cayó primero, fue llevada cautiva por los asirios, y luego entonces Jerusalén más tarde cayó también y fue llevada cautiva por los babilonios. Y según esto que analicé, dice que quizás la fuente utilizada fue llevada, o la redacción de la fuente que utilizaron los autores fue llevada a cabo durante los tiempos de Josías.
También contaban estos autores con tradiciones orales o escritas, y los judíos han sido buenos llevando estas tradiciones, tanto orales como escritas, que tenían que ver con la conquista de la tierra, las crónicas de los reinados de los reyes de Israel y de Judá. También recuerdos de la actividad de los profetas, especialmente Elías y Eliseo, y estos profetas en la Biblia hebrea forman un conjunto denominado profetas anteriores, porque la Biblia hebrea no está dividida como nuestra Biblia cristiana en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que ellos tienen libros proféticos, libros poéticos, profetas anteriores, profetas posteriores, etc. Siguiente diapositiva nos dice que estos libros históricos preparaban al pueblo para el advenimiento del Mesías o el ungido. Nosotros entendemos que este Mesías fue Cristo Jesús. Y estos libros históricos explican su significado. Iba a ser el rey ungido por Dios para traer salvación. Tristemente, el pueblo de Israel no entendió bien cuál era el propósito del ungido o del Mesías, y por eso todavía al día de hoy no aceptan a Jesús como la persona enviada por Dios para redimir al pueblo de sus pecados. Bueno, no pude participar en la clase en vivo. Sin embargo, quise presentar este video al profesor y a los compañeros y a cualquier otra persona que lo quiera ver en línea para presentar este marco o este análisis literario, teológico de los libros históricos del Antiguo Testamento. Muchas bendiciones para todos.